Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a un nuevo estudio. Vamos a irnos al libro, a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 6. Vamos a estudiar acerca de los cuervos que alimentaron al profeta Elías, profeta Eliyah Hanabí en hebreo. Vamos a dar inicio a la lectura. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, sale traducido en las Biblias hispanas, a los cuervos. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El profeta Elías se refugió frente al río Jordán, en el arroyo de Querit, como dice las Escrituras, y el Señor envió a los cuervos. Esta palabra cuervo ha traído distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Una de las interpretaciones, digamos, la que ocupa el tercer peldaño, si podríamos decirlo así, es que algunos dicen que esos cuervos en realidad eran ángeles, pero la palabra ángel es malak en hebreo, y esa palabra no se halla ahí. Y si la llevamos al plural, malahim, menos, se encuentra esa palabra ahí. Usted no podría ser ángeles entonces. Vamos con una segunda interpretación. Esta sí trae una mayor fuerza como tal. Son tres interpretaciones que estoy voy a dar. Di la tercera muy sencilla, la descarté rápidamente, ya que esa palabra ni malak ni malahim, ángel y ángeles, que también puede ser traducida como mensajero, no se halla allí en la escritura. Vamos con otra interpretación con mayor fuerza. Fíjese esta interpretación. Voy a leer. Lo que está traducido como cuervo en el original sale con las siguientes letras hebreas. Estas son las letras: Ain, Rei, Bek, Yud, Men. Entonces hallamos 1, 2, 3, 4, 5 letras hebreas, que es el equivalente a Arobín. Se pronuncia Arobín. Entonces esa palabra se tradujo como cuervo. Ok, sigo leyendo. Cuervos en plural. Esta palabra con estas letras, repito las letras: Ain, Rei, Be, Yud y Men. Puede ser traducida como comerciante también. Puede ser traducida como cuervos o como comerciante. La palabra comerciante y cuervo en el hebreo se escriben con las mismas letras, en el mismo orden. Simplemente lo que cambia son las puntuaciones de las letras como tal. El que estudia hebreo básico sabe lo que yo estoy hablando. Sigo leyendo. Aquí en esta interpretación se traduce entonces como comerciante y dan la siguiente exégesis. Comerciantes árabes, madianitas. Los madianitas eran descendientes de Abraham, de su segunda esposa, cuyo nombre era Setura, como está documentado en el Génesis 25 del 1 al 2. Repito, Génesis 25 del 1 al 2. Y que llegaron a mezclarse racialmente con la descendencia de Ismael. Entonces estos comerciantes eran gente de raza negra, descendientes de tanto de Ismael, como primeramente de Abraham, como de Ismael. En efecto, Arobín, comerciantes, viajaban continuamente, como está documentado en Ezequiel. Ellos viajaban continuamente en comercio, haciendo comercio, como está documentado en Ezequiel 27:9. Vemos cómo viajaban entonces llevando mercadería de una ciudad a otra: oro, tela, plata, todo tipo de mercadería, de una ciudad a otra. Se dice que ellos le pagaban impuestos al rey Ahac y a Jezabel, su esposa. Y a su vez el rey Ahac le proveía a ellos de alimentos para que viajaran sin ningún tipo de inconveniente. El rey le daba bastante alimento para que ellos viajaran. Estos comerciantes vieron a Elías, vieron que era un hombre de Dios y procedieron a alimentarlo. Estos comerciantes eran de raza negra, como le digo.
Estos comerciantes de raza negra, sus cabellos eran largos, negros, se vestían de negro para protegerse del inclemente sol tanto en el mar como en el desierto. Podemos ver esto en Cantar de los Cantares 5.11, medio lo describen allí. Cantar de los Cantares 5.11. El pueblo, el problema es que la palabra cuervo y comerciante se escribe de la misma manera en hebreo, como lo había explicado anteriormente. Desde el punto de vista bíblico, es imposible que el padre utilizara un animal inmundo para alimentar al profeta de ese calibre, al profeta de Elías. Como dice Elías, como dijo, vive Dios en cuya presencia estoy. Elías se mantenía siempre en la presencia de Dios. Y desde el punto de vista bíblico, el cuervo es inmundo, según el libro de Moisés. Entonces, algunos sacan esa conclusión, ¿no? Que es imposible entonces que el profeta Elías haya sido alimentado, sí, por los cuervos. Dios envió a los cuervos para que le llevaran alimento. Un animal inmundo para alimentar al profeta Elías, ajá. Es más, el profeta Elías, dice la interpretación, el profeta Elías hubiera preferido morir antes de consumir algo que hubiera estado en contacto con un animal inmundo, ya que la Torá de Moisés es muy clara, no comerán esos tipos de animales. Esta es la segunda interpretación. Entonces vemos cómo se descarta, en esta interpretación se descarta que haya sido animales, aves negras, sino más bien comerciantes negros que le decían los cuervos, porque se vestían de negro y andaban todo el tiempo de negro y eran de raza negra, siendo ellos descendientes de Madián, hijo de Abraham, con su segunda esposa, Cetura. Vemos entonces cómo la palabra cuervos y comerciantes también se escriben con las mismas letras. Sin embargo, lo que varía son las puntuaciones. ¿Qué sucede? Que en Primera de Reyes la palabra está escrita sin puntuación. Entonces hay que darle una traducción. Algunos se van por cuervos animales, otros se van por cuervos los comerciantes, los que ya antes llamaban cuervos. Vamos con la tercera interpretación, ya he dado dos. Vamos entonces, ¿qué nos dice la tradición hebrea como tal? Para irnos a la tradición hebrea, tenemos que irnos primero al Tratado de los Padres, al Pirkei Avot, capítulo 1, verso 1, la Mishnah 1. Fíjense lo que dice. Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua, o sea, a Josué. Josué, a los ancianos, se la transmite a los ancianos. Los ancianos a los profetas y los profetas la legaron a los hombres de la gran asamblea. Fíjense que ellos mantienen su tradición, pueblo hebreo, desde los tiempos antiguos. Y esa misma tradición son las interpretaciones de cada verso de cada capítulo de la Biblia. Esas interpretaciones siempre se han mantenido. Un maestro se le enseña a un discípulo y el discípulo se le enseña a su otro discípulo y así va de generación en generación. Fíjense que dice la Mishnah que los profetas se la legaron a los miembros de la gran asamblea. ¿Quiénes fueron los últimos miembros de la gran asamblea? Todos sabemos que fueron Hillel y Shammai. De la escuela de Hillel viene nuestro santo maestro Yeshua, Jesús el Mesías. También Rabino Saulo de Tarso, siendo él discípulo de Rabí Gamaliel. Entonces vemos que esas tradiciones se mantuvieron hasta los días de nuestro santo maestro Yeshua, hasta los días de los apóstoles. Dentro de esas tradiciones, esta escritura, Primera de Reyes, se interpretaba de la siguiente manera. Ahora sí, voy con la tercera y última interpretación. Los sabios de Israel no piensan lo mismo. Esto es en relación a la segunda interpretación que di. Los sabios de Israel no piensan lo mismo a esta segunda interpretación que les acabo de dar. ¿Cómo piensan los sabios de Israel? Los sabios de Israel avalan desde un punto de vista bíblico. Fíjense, bíblico. Que los alimentos, que los que alimentaron al profeta Elías eran cuervos, aves negras,
aves, eran los cuervos, aves negras como tal, concretamente hablando. No eran los que le llamaban cuervos los comerciantes, sino que eran las aves negras. Ellos dan este ejemplo. Hablemos de las abejas. Las abejas no son animales puros, no salen registrados en la Biblia como animales puros. Están enumeradas entre los animales puros, kasher, apto para el consumo humano. Ajá. En que hace referencia al texto bíblico, como por ejemplo en Levítico hablan de los animales también puros e impuros. Siendo así, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿cómo se come la miel? Si la miel la lleva una abeja, la abeja, y la abeja no es un animal puro, ¿cómo es que se come la miel entonces? Las abejas llevan la miel y no solo la llevan, sino que la procesan en su propio organismo. Debemos tener en cuenta que el aparato digestivo de las abejas no es considerado puro, ya que es un insecto, es considerado un insecto. Por ende, no podemos decir que la abeja sea pura. Y sin embargo, todos los seres humanos comemos miel, tanto judíos como no judíos. Todos comemos miel porque la miel es apta, es kasher, apta para el consumo humano. Tanto así que la Biblia, la palabra de Dios, es comparada con la miel, dulce como la miel. No importa quién llevó el producto entonces, no importa si la abeja llevó el producto y nosotros consumimos la miel, no importa si los cuervos, aves negras, llevaron el producto y Elías consumió el pan y la carne, no importa quién lleva el producto. Siempre y cuando el producto sea kasher, lo podemos consumir, sea apto para el consumo humano. Queda totalmente entonces anulado que el profeta Elías no comía algo que llevaba un animal impuro, ya que si vamos al caso, nosotros no deberíamos entonces comer miel como tal. Los sabios recibieron esta enseñanza por tradición. Por tradición es como yo le expliqué. Moisés se la transmitió a Josué y a Josué a los ancianos a los profetas a los miembros de la gran asamblea. ¿Quiénes fueron los últimos miembros de la gran asamblea? Gilel y Shammai. ¿De dónde viene nuestro santo maestro? ¿Dónde estudió? En la escuela de Gilel. Entonces esa tradición, esa interpretación se mantuvo hasta esos días. Vamos entonces al verso de Génesis 8:10, donde Noé envió al cuervo. La palabra cuervo está escrita con la letra igual, Ain, Rey y Bet. Y es la misma palabra que está escrita en el libro de Reyes, acerca de Elías, cuervo. O sea, literalmente hablando se están refiriendo a las aves negras, las aves, los animales, como tal. No se está refiriendo a los comerciantes. No hay vocales escritas, por ende se presta para distintas interpretaciones. Puede ser comerciante, como también puede ser cuervo, aves negras. Se podía interpretar que se refiere entonces tanto a comerciantes como a las aves negras. Di tres interpretaciones. Una, que algunos dicen que eran ángeles, sin embargo la palabra ni malahim aparece en la escritura. Se exhibe una segunda interpretación, una exégesis muy buena, sin embargo la estamos interpretando desde el punto de vista de nuestra propia tradición, digámoslo así. No nos estamos yendo a la enseñanza de los sabios. Ahora, cuando en la tercera interpretación nos vamos ya a lo que es la enseñanza de los sabios y vemos cómo los sabios enseñan, ¿no? Y dan el ejemplo de la abeja comparándola con las aves inmundas. Sin embargo, no importa quién lleve el producto, siempre y cuando el producto sea kasher. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes.